Lo difícil no es comprender. Eso es simple. Lo difícil es aceptar. Comprender es cosa de un instante. No había nada. Esto no estaba. Lo que quiera que uno conoce. Toda su experiencia. No estaba. Yo hablo de mí. Y al hablar de mí sé que hablo de absolutamente todos. ¿Cómo se llega a la comprensión? Uno ha escuchado, uno ha leído. Todo eso es el conocimiento de otro. No es de mucho servicio. Las descripciones, los nombres, las entidades espirituales, los estados, todo eso es el conocimiento de otro. Uno trata por todos los medios de entender qué querría decir y en ese mismo instante él empieza a concebir y no se da cuenta si le dicen el Brahman, si le dicen Dios, si le dicen realización, si le dicen realidad. En el momento en que escucha la palabra empieza a concebir qué puede ser eso y él mismo crea un objeto que inevitablemente está fuera, y eso crea el camino. Tengo que encontrarlo. No se da uno cuenta que es su propio pensamiento solo, no hay nada más. Él ha escuchado una palabra y con esa palabra ha creado un objetivo, y ese objetivo hace el camino, y eso es lo que se llama un buscador. Busca lo que él entiende al haber oído esa palabra, le ha tocado, pero es su pensamiento solo. Y ese es el camino, lo que se llama camino, no hay otro, del buscador. Que yo me busco a mí mismo, eso no existe. No hay ningún mí mismo que pueda ser buscado, porque en el momento en que digo me busco a mí mismo, yo hago de mí mismo un extraño, un desconocido, algo ajeno, externo a mí, y creo la distancia, y creo el camino, y creo todas las etapas, y todo eso es conocimiento solo, un entretenimiento vano. Lo realmente pasmoso es que el conocimiento no estaba. No había ningún conocimiento. Jamás se había sentido sensación alguna. Lo que se llama nacimiento no tenía nombre, no había ocurrido. ¿A qué se llama nacimiento? Se llama nacimiento al hecho de sentir yo. Eso es el nacimiento. Cuando uno llega a la consciencia, a la sensación yo, cuando uno se declara a sí mismo presente, eso es el nacimiento. Y eso es el comienzo del conocimiento también. Uno sabe. Pero el conocimiento antes de ese momento no está. De manera que uno no sabe absolutamente nada de uno mismo. Y no lo necesita. No hay ninguna necesidad de ese conocimiento. Ese conocimiento ha engendrado toda la ignorancia, y ese conocimiento tiene que disolverla y disolverse a sí mismo en el proceso.
Esto no estaba. Cuando digo esto no estaba, ¿qué significa? Para mí esto no estaba significa: yo nunca había tenido noticia de mí mismo. Eso significa: nunca había tenido noticia de mí mismo. El conocimiento de que yo soy no estaba. Una y otra vez lo digo, eso es plenamente revelador, totalmente revelador de mí mismo. Y puedo con él decir, sin temor a equivocarme: yo soy antiquísimo, infinitamente antiguo, infinitamente antes de saber que yo soy. Al decir infinitamente quiere decir, el tiempo solo pertenece al conocimiento. Donde el conocimiento no está, no hay tiempo. El tiempo y el espacio son la textura, la trama del conocimiento. Donde el conocimiento no está, ni tiempo ni espacio, ni vida ni existencia, ni separación ni dualidad, nada de todo eso. Eso no estaba. No era conocido. No era conocido existir este mundo. No era conocido existir el conocimiento. Una y otra vez desde aquí se dice: no hay un mundo común. Eso no existe. Lo que llamamos mundo es exactamente el conocimiento de nosotros mismos. Al decir conocimiento de nosotros mismos, no sé si estoy realmente siendo respetuoso con la verdad, porque no hay un conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento no es nosotros mismos, y sin embargo no es sin nosotros. Esa peculiaridad tiene. El conocimiento es un estado, y un estado no es una entidad. El conocimiento no puede tenerse solo, necesita al conocedor. Los estados, por elevados que sean, necesitan al que los tiene. Y el que los tiene, sin embargo, es absolutamente independiente de los estados. Y eso es lo que llamo mí mismo, absolutamente independiente de los estados. Los estados vienen, los estados se van, pero hay algo sobre lo cual los estados vienen y se van. Pongamos por ejemplo el mar, que tiene millones de burbujas. Las burbujas son un estado del agua. Burbuja significa una forma y un nombre. Burbuja, todo el mundo sabe, es una esfera hecha de agua. No es otra cosa que agua. Es un estado del agua. Sin embargo, las burbujas, vamos a decir los seres, que no son otra cosa que estados, no tienen entidad ninguna. Los seres, las existencias, los existires, como queráis llamarlo, son exactamente la realidad. No hay nada que inventar cuando digo realidad aquí. Son exactamente mí mismo los estados, solo que con forma y nombre. Si uno se da cuenta, no hay que romperlo, no hay que hacer nada. Si uno se da cuenta, esto no estaba. Inmediatamente queda uno descubierto. Esto no estaba. No había absolutamente nada. Absolutamente nada era. Absolutamente nada era. Así empieza una de las Upanishads, de las doctrinas hindúes, no sé cuál es. Dice, en el principio absolutamente nada era. Aquí se le ha añadido conmigo. Absolutamente nada era. ¿Con quién? ¿Quién lo presenciaba? ¿Quién daba testimonio de que absolutamente nada era? ¿Cómo ha sido presenciado eso? ¿Quién lo dice?
Normalmente las escrituras no lo señalan, pero se ha tenido un presenciador, porque si no, ¿quién puede haber exclamado? Absolutamente nada era con ayuda del conocimiento. Si el conocimiento mismo no estaba, ¿quién puede saber? Absolutamente nada era. Entonces, conmigo, absolutamente nada era conmigo. Esto no estaba. No había silencio ni sonido. No había sufrimiento ni gozo. No había día ni noche, ni estrellas ni cielo, ni estado de vigilia, ni sueño con sueños, ni sueño profundo, ni Dios. No había creador, no había creación, no había absolutamente nada. ¿Quién lo presenciaba? ¿Quién sabe eso de sí mismo? ¿Quién tiene ese conocimiento en este momento de sí mismo? ¿Quién? Nosotros. Al decir nosotros digo uno, porque no existe más que el pronombre personal de la primera persona. Todos los demás penden de él. Si no hay yo, no hay nosotros. Ni él, ni tú, ni vosotros, ni ellos. Así que todos los pronombres son uno. Yo. ¿Quién presenciaba? No hay nada. ¿Quién presenciaba? Esto no estaba. ¿Quién sabía? Esa es la pregunta capital, mucho más que quién soy yo. La pregunta capital es ¿quién había? ¿Quién presenciaba? ¿Quién buscaba? ¿Qué? ¿Desde cuándo buscaba? ¿En qué buscaba? ¿Quién le enseñaba? ¿Quién le indicaba? ¿Qué escrituras hablaban de él? ¿Qué pensamiento le pensaba? ¿Qué concepción le concebía? ¿Quién lo amaba? ¿Quién lo adoraba? Entonces uno se ve significativamente desprovisto de todos estos atributos. Se ve completamente independiente de la experiencia. Completamente independiente de la experiencia significa no estaba, no había habido nunca sensación de mí mismo. El conocimiento no me conoce. La conciencia no es consciente de mí. La inteligencia no me intelige. El sueño no me sueña. La vigilia no me ve. Son solo estados. Y un estado, la palabra lo dice, no es un ser, es una manera, es un modo, es un parece enteramente, pero no es. Hablo de mí, por si acaso alguien quiere preguntar, ¿cómo se llegó a la comprensión? Es bien sorprendente que haya sido soñado todo. Desde el primer instante en que se sintió yo. Las enseñanzas que se impartieron. ¿Quiénes se presentaron como los padres? ¿Quiénes como los hermanos? ¿Quiénes como las gentes que enseñaron? Es totalmente sorprendente ver cómo se ha soñado todo. Y a mí mismo, el primero. Este sueño, Pedro. En ese sueño ha recibido todo tipo de instrucciones, ha leído todo tipo de libros, ha conocido algún tipo de gente peculiar. Pero es un sueño, nada de eso estaba. ¿Cómo se ha llegado a comprender eso? No tiene cómo.
indagando, no renunciando nunca a la primera persona del singular. ¿Cómo ha ocurrido que el estado de nacimiento está aquí? ¿Cómo ha ocurrido que la sensación de mí mismo está aquí? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vino la comprensión? No podía no venir. De no haberlo sido, jamás puede ser comprendido. Nunca. De no serlo, no se puede comprender. Así que la condición esencial no es lo que uno tiene que llegar a ser, sino darse cuenta de lo que uno es. El conocimiento ha creado toda la ignorancia y el conocimiento tiene que deshacerla. Por eso le tenemos que usar como instrumento. Tenemos que usarle como instrumento debido al hecho, porque yo nunca me pregunto cómo comenzó. Si me lo pregunto es mucho más bien para que eso me revele que para obtener una respuesta. Para mí no tiene significado cuando algo dice en el principio, porque yo inmediatamente me pregunto, ¿en el principio de qué? ¿Qué principiaba cuando principió? ¿Principié yo mí mismo? ¿Principié yo mismo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hice? Entonces no se refiere a mí el principio. El principio se refiere a la ignorancia. El principio se refiere a lo que se llama Maya en las doctrinas hindúes. El principio se refiere a la ilusión. Todo lo que es un principio es ilusorio, es falso, no existe, es solo pensamiento. Y el principio uno no tiene que imaginar hace millones de años. El principio es exactamente el instante en que uno vino a darse cuenta, se siente la sensación de mí mismo, se está sintiendo y exclama, sale de las entrañas, yo. Hasta entonces jamás había sido pronunciado. Luego no había habido ningún yo. Sin embargo, uno puede ser plenamente consciente de lo que es antes de que yo aparezca, porque eso es lo real, lo que es ahora, lo que uno es. No tiene que ir a buscarlo en ninguna parte. El conocimiento lo ha ocultado, lo mantiene un poco oscuro, así como entre luz, pero no puede de ninguna manera deshacerlo, ya que depende enteramente de ello. Entonces, ¿cómo vino la comprensión? Para los que quieran saber. Pues yo no lo sé, yo no lo he hecho. Ha venido solo. No se debe a ningún acontecimiento extraordinario, ni al encuentro de alguien significativo. No obstante, cuando el Rey Ranjit dice, el maestro espiritual da la dirección. Si la dirección es verdadera, usted llega. Si la dirección es falsa, usted dará muchas vueltas y no llegará nunca. Para dar la dirección verdadera, él tiene que estar ahí. Tiene que ser totalmente eso que habla. No hacer distinción ninguna entre su ser y lo que dice. Ese es verdadero. Yo estoy de acuerdo con eso que él dice. Pero en mi caso, la dirección verdadera ha venido por sí misma, aun habiendo conocido maestros. Porque los maestros normalmente dicen, excepto el Rey Ranjit, medite usted en el Brahman y te proponen a Dios.
es lo mismo, te proponen la realidad, te proponen, como decía al comienzo, palabras. Las palabras crean inmediatamente un concepto. Se concibe esa cosa, se persigue esa cosa, y esa cosa que uno persigue no es nada más que su propio pensamiento generado por lo que ha escuchado. Y lo que uno tiene que entender es que mucho antes de que uno haya empezado a escuchar, pero no es un antes en el tiempo, es un antes lógico solo, es ahora. Esto no estaba. Eso es plenamente significativo de uno mismo y no hace alusión a nada, a nadie, a ningún personaje, ni mitológico ni no mitológico. Esto no estaba. ¿Qué es esto? Uno puede sentarse, cerrar los ojos y decir, esto no estaba. ¿Qué? ¿Qué no estaba? ¿Qué no había? Inmediatamente la mente le servirá. Será su esclava, su sierva. Empezará a decirle lo que no había. En primer lugar, ella misma. No había mente. Si no había mente, no había pensamiento. Si no había pensamiento, no había nombres. Si no había nombres, no había objetos. Si no había objetos, no había mundo. Si no había mundo, no había yo. ¿Qué no había? ¿Con quién no había? Ese es el modo en que aquí se llegó a comprender. Por eso en este sitio, aquí no es un lugar donde se viene normalmente a preguntar, sino más bien a ser interrogado. Se interroga a la naturaleza real y hay que usar palabras. No se la concibe, se interroga. No se la concibe, no se deja bajo ningún concepto que eso devenga un pensamiento. Nunca. En el momento en que eso deviene un pensamiento, uno deviene el extraño, ese sediento que busca, ese angustiado que no encuentra. Por eso lo que aquí se dice, aunque se cite a veces a algún maestro realizado, es enteramente original. No ha sido bebido en ningún libro. No ha sido sacado de una enseñanza que el conocimiento haya impartido. A través de nadie. Ha sido escuchado. Eso sí, ha sido escuchado. ¿Dónde? En el templo. ¿Dónde está el templo? Todos nosotros tenemos ahora prácticamente los ojos cerrados. Miremos dentro. Es una operación simple. ¿Qué hay dentro? Hay órganos. Vemos el corazón. Vemos pulmones. Vemos la mente. Vemos la conciencia. Vemos el espíritu. ¿Hay algo dentro? Dentro no hay nada. Nada. Está vacío. Eso es el templo. Ahí es donde se escucha. ¿A quién? Lo que tiene que decir uno mismo. Porque si uno dice estoy escuchando a un gran ser, al sí mismo espiritual, a lo que quiera que sea, a la conciencia universal, a la inteligencia trascendente, a todo ese tipo de palabras que no significan nada. Si uno dice eso, lo único que quiere es que su ego crezca. Porque claro, para que uno tenga un ego grande, lo que tiene que escuchar tiene que venir de alguien grande. Y cuanto más grande es eso de lo que uno escucha, mayor es su ego. Dice, yo no soy discípulo de cualquiera. Yo tengo como maestro a lo más alto. Sigue habiendo esa torpeza, yo por un lado, lo más alto por otro. Esa cosa necia, esa cosa estúpida que no lleva más que a la ansiedad y a eso, a un gran ego. No hay nada de tal, es mucho más simple. La realidad de uno mismo es llana. Es la cosa más simple del mundo.
decirlo de alguna manera, no necesita ser adornada, no necesita buscar ningún Dios que adorar, no necesita escuchar a la inteligencia trascendente ni a nada de nada. Es perfecto y final en sí mismo. Al decir final no quiero decir que lo que haya llevado hasta ahí sea algo que se tenga, sea algo verdadero. Que comienza y que acaba, eso es la ilusión. Así es que si tengo que hablar de mi comprensión, pues ya te he dicho, y no solo tras ser ansiado, eso sí. Ya no recuerdo, pero casi un estado de búsqueda. Se ha olvidado prácticamente. Pero fue muy ansiado, sí. Muy ansiado. El conocimiento es una gran trampa. Pero solo tiene poder sobre aquel que quiere ser grande. El que quiere ser grande, pues el ego. Como dice Sri Ranjit Maharaj, no sea usted importante, sea usted él. En sus palabras. Cuando él dice él, pues claro, inevitablemente invita a la concepción, ¿verdad? La mente empieza inmediatamente a imaginar. Él. Ya tenemos aquí el parabrahman, la realidad, lo absoluto, lo que quiera que sea. Lo nombren como lo nombren. Y entonces no es una buena proposición. No sea usted importante. Significa no busque que le engrandezcan. Téngase por usted mismo. Escuche atentamente. Dentro, las interrogaciones. Si el maestro puede hacer algo es sobre todo interrogar. Porque si él interroga desde la dirección verdadera, desde sí mismo, eso a lo que interroga es ello mismo la realidad, y la realidad da la respuesta. Cuando uno escucha salir de sí mismo las palabras de la realidad, comprende que la realidad es uno. Por eso aquí son proposiciones interrogativas. Como esa que hemos dicho al comienzo. ¿Quién había? La primera vez que se escucha, ¿quién había? Uno se imagina, pero ¿quién había cuándo? ¿Quién había dónde? ¿Quién había cómo? Eso no está suficientemente desnudo. Se refería única y exclusivamente a, se refiere única y exclusivamente a ¿quién había? Es un dardo directo. ¿Quién había? Si uno tiene miedo de responder, entonces es cuando pregunta, ¿pero cuándo? ¿Dónde? Cree que hay otros. Se refiere a uno. ¿Quién había? ¿Quién observaba? ¿Quién concebía? ¿Quién sentía? ¿Quién detectaba? ¿Quién hacía? ¿Cómo? Y ese es el modo.
se anheló mucho. Amor es muy importante. Muy importante. Y muy bueno. Ya que el estado de nacimiento es un hecho, ya que el estado yo es un hecho. Eso es lo que tratan de explicar todas las escrituras y todos los sabios, todos los enseñadores. El estado yo. Y eso es inexplicable. El conocimiento no estaba. Entonces, ¿cómo vas a ver? El conocimiento empieza. El estado yo, el estado conocimiento, el estado consciencia es la misma cosa. Con eso comienza el conocimiento. Antes de eso el conocimiento no sabe. Lo que quería decir es que es algo de, es un hecho. Esto lo he dicho muchas veces, pero lo repito. Es como echarse a dormir y levantarse con un flemón de muelas muy doloroso que le despierta a uno a las 5 de la mañana. Con ese dolor de muelas uno sabe dos cosas. Tiene claras dos cosas, si es lúcido. Primero, que ese dolor no estaba. Y segundo, y mucho más importante, se sabe a sí mismo sin ese dolor. Por eso va inmediatamente al médico a que se lo quite, si es posible, porque él sabe exactamente cuál es su estado cuando ese dolor no está. Si no, nadie podría sanar, porque lo tomarían por enteramente normal. Todo el mundo sabe lo que es anormal en el funcionamiento cuando es doloroso. ¿Por qué? Porque su estado natural es la ausencia de dolor. Y ese estado no se registra. Nadie dice, llevo 200 años de salud sin tener un solo dolor de muelas. Normalmente dicen, ay, me ha pasado esto, ay, me ha pasado lo otro, ay, me ha pasado lo otro. ¿Sobre qué ha acontecido eso? ¿Sobre qué aparece el dolor? Sobre la salud. La salud es un estado soso, no se hace notar, pero valiosísimo una vez que se pierde. O que queda alterada, o que queda sobreimpuesta por el dolor. Inmediatamente uno sabe dos cosas, como he dicho. Primero, que el dolor no estaba. Este dolor cuando me acosté no estaba, me acaba de despertar. Y sabe, yo me sé perfectamente lo que soy sin él. Sin él estoy en paz. Pues igual, este estado de nacimiento revela dos cosas. Es un estado de hecho. ¿Cómo ha acontecido? ¿Cómo acontece el dolor? Uno no le inquieta saber cómo acontece. Lo que le inquieta es que se lo quiten. Eso es lo que quiere. No está interesado en averiguar todo sobre él, sino que se lo quite. Pues igual. El hecho es que el estado de nacimiento está, el estado de conocimiento está, el estado yo está. Y el estado yo revela dos cosas, que no estaba y a mí sin él. No necesitamos más. Es así de simple. Muy bien. ¿Qué dice mi querido Francisco? Antes me preguntabais por si queréis saber cómo se había producido lo que aquí se habla. No es importante. No es importante. Es un gran maestro cuando digo, mira, es Israel. Pues su visión de sí mismo no es importante para nada, es la cosa más llana.
esos son los grandes maestros es para las... Yo estoy en necesidad, tiene que ser grande porque yo tengo que ego grande. Pero los que saben realmente de lo que quieren, de si se quieren emborrachar, con dos dedos o tres les basta. Y no andan escogiendo y revolviendo. Pero claro, tiene que tener alcohol. Si no lo tiene, ¿comprendes? Todo eso son fantasías. También decía Renata Marjadas cuando lo traducía. Hasta 5 veces algunos los traducí porque querían hacerlo tan el rizo más allá del rizo. Esa es mi naturaleza. El rizo rizadísimo. Pero ahora comprendo que eso es una exageración del conocimiento. Uno habrá que empezar a intentar comprender. Sí, se empieza solo ello. Si la cosa es que dice, no, yo empecé tan... Igual que la barba. Lo mismo. Sale cuando sale y ya está. Se le puede animar y no se le puede... Que sí se le puede animar. Ya eso es lo que estás haciendo, claro. Ya te he dicho que el amor es muy importante. El amor es muy importante, pero el amor también sale como la barba. También. Sí, aquí no hay nada importante. Y lo que llaman realidad tampoco lo es. Es la cosa más simple del mundo. Es que claro, cuando uno lleva una vida tan miserable, porque está tan angustiado y tan deseoso, porque él mismo, el conocimiento le ha extraviado de ese modo, generándole esos fantasmas, solo son, hay una palabra que le llama nominalismo, nombres, son solo nombres que él llena con su propia inteligencia o conocimiento de sentido, pero que son como los molinos de viento del Quijote, solo existen para él y para las personas que hablan de ellos. Pero es decir, si tú le preguntas a una persona lo que entiende por Dios, déjale que hable un rato y verás cómo no coincide en absoluto por lo que entiendes tú. O cuando hablen de lo absoluto, déjale que hable un rato y verás cómo no entiende lo mismo que entiendes tú. Entonces, no están hablando de la misma cosa. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno está hablando de su pensamiento. En parte. Sí. Está hablando, hay unas coincidencias en lo que entienden por Dios, la mayoría de los que uno cree que están bien atinados. Llámese paz. Ahí no hay ningún atinado. Nada de nada. Y al final, ¿ves? Ya, tú ya empezabas y al final nosotros los tendríamos aquí dándonos de caña porque no estamos de acuerdo. Así de simple. Que no. Y te dicen eso, me dice, no había nada, no había ni Paco. No había ni Paco. De repente un día tienes el recuerdo más antiguo que tengas, más recuerdo, pues verás como es una visión, algo que oíste, en medio de una laguna de nada. Después, fíjate, el primer recuerdo que tengo tenía yo 2 años, 3, 4, los que sean, y después pasaron hasta 5 o 6 años y no me puedo acordar de nada. Y en el primer recuerdo no hay nadie, no había ningún Paco. Tú no te llamabas. Fue simplemente una percepción, una impresión, una sensación, lo que quiera que sea. Pues eso es el comienzo del estado del nacimiento, ahí es donde comienza. No cuando es parido, porque eso no ha tenido nadie la experiencia. Esa experiencia no la ha tenido nadie de ser parido. Y la experiencia de morir tampoco, porque antes de que eso llegue el conocimiento ha desaparecido. Como nadie sabe que se duerme, antes de que el sueño profundo llegue, el conocimiento no está. Ha desaparecido. La mente no está. Sin embargo, hay conocimiento del sueño profundo. Solo cuando vuelves. ¿Qué había ahí? ¿Qué tal se estaba? Ahí tranquilamente. ¿Por qué? Porque es tu naturaleza real, sin ningún trastorno.
obstante hay instrumentos que uno cree tener y que parecen estar funcionando. Sí, pero no son tuyos. ¿Sabes cómo ordenas tú al corazón? Cuando te pones a meditar y te tapan los oídos para meditar, ¿no? No. Bueno, pues te oyes, si te tapas así los oídos, oyes el toc, como si estuvieran dando golpes en la casa del vecino, igual, en mi corazón, y ahora le digo, párate, no te hagas caso. Es tuyo. Que lo dirige una inteligencia mayor que de la persona. Sí, claro, esto como tragedia, y quedamos aquella vez. No hay ninguna persona, ni ninguna inteligencia, ni nada de nada. ¿Y la armonía del universo no manifiesta cierta inteligencia? Tú estás en este momento viendo un universo que crees que yo veo y que vemos todos. Los ciclos de la naturaleza. Sí, tú por ejemplo. atiendes. Tú estás ahora viendo un universo que tú crees que yo veo, pero ese universo que tú ves yo no le veo. Para mí no hay ni armonía, ni desarmonía, ni nada de nada. En la naturaleza, ¿no? En la naturaleza ni en nada. Es inexistente. Un juego de marca, un truco. No hay nada. Un truco con nada. Cierta armonía, ¿no? Los planetas. ¿Y a ti eso qué? Si tú lo que quieres es conocerte a ti misma, ¿no? ¿Hay algún interés en conocer pues, la armonía de los planetas, el ciclo de las plantas, el celo de los animales? ¿Hay algún interés en conocer eso? ¿A ti qué te importa? Eso es turpis curiositas, que se llama en latín, de curiosidad torpe. ¿A ti qué te importa la vida del vecino? Yo no he visto eso. Ahora yo te digo, estás viendo la armonía del universo. Tú estás viendo algo que has leído en los libros, donde quiera que sea. A partir de una cierta edad dice, hay un universo. Tú no te habías dado cuenta ni siquiera. Tenías 3 años, te dije, veías el cielo, allí unas cosas que brillaban, y te dijeron un día, estrellas. Y dice, estrellas. Al día siguiente, constelaciones. Al siguiente dice, armonía. Luego viene Platón y dice, la música de las esferas. Todo, conocimiento, todo. Tú empiezas a imaginar y a concebir, que es lo que hemos dicho, y terminas echando un caos. ¿A ti qué te importa todo eso? Nada. El dolor de muelas, dice, es que yo tengo un dolor de muelas, mire usted, es que yo no sabría cómo, le podrías tú poner unas perlas ahí para que eso quede adornado. Dice, es que claro, es un dolor de muelas que como es mío, yo es que no sé, ¿no? Dice, espérate que duela un poco más. Y dice, no, quítelo usted todo. Lléveselo todo. ¿Comprendes? Dice, el universo entero también, y a Dios con él. Nada de nada. Vaya un vano entretenimiento, ¿tú te crees? Antaño, cuando se meditaba, se decía, dice, fíjate Dios qué papel tiene. Dice, pues claro, el Dios de los muslimes es distinto que el Dios de los cristianos, es distinto que el vacío de los budistas, es distinto que el Parabrahman de los hindúes, en fin, cada uno tiene sus cosas. Y bueno, vamos a poner. ¿Qué te iba a decir al respecto? Ya se me ha ido. El Dios de los cristianos, pongamos. Mira, lleva 2000 años desde que vino Cristo, que no ha vuelto, que no volverá, porque ¿cómo va a volver, no? Entonces, eso lo dice Rick, no lo digo yo. Dice, ¿cómo va a volver un cadáver? Si murió, ¿cómo va a volver? No puede ser. Bueno, entonces dice, el Dios de los cristianos, él lleva ahí en el cielo vigilando las acciones, las pequeñas, ínfimas acciones miserabilísimas de millones de seres que están todos asustados por sus enormes pecados. Y él dando castigos y premios a diestro y siniestro. Pero qué aburrimiento, ¿no? Y ¿de dónde está Dios? Dios está aquí, es al que tienes que hablar, Dios eres tú. Al que tienes que escuchar, mejor dicho, ahí dentro, en el vacío. Yo te he dicho antes, cierra los ojos ahora. Cierra los ojos. Mira a ver qué hay dentro. ¿Ves ahí el corazón? ¿Le ves? ¿Ves los pulmones? ¿Ves el estómago? Todo eso que te han contado, ¿ves el cerebro? ¿Ves la mente? ¿Qué hay? No hay nada. Hay un vacío luminoso, oscuro, y no hay nada más.
vacío, total, no hay nada, no hay ningún cuerpo. Ahora si abres los ojos y en vez de tener pies tienes garras, ¿habría alguna diferencia? Pues no lo habría. Pues igual, fíjate de qué poco te conoces a ti misma como cuerpo, que yo no sé qué es eso, porque no existe, y luego quieres conocer lo que te rodea. Pues si no tiene el menor interés ninguno, ¿no has comprendido lo que te quiero decir? Lo que interesa realmente se trata de ti, no el papel que tú juegas, que tú no juegas ninguno. El papel del estado de nacimiento te ocurre a ti solo. Por eso te he dicho, el universo que yo veo no es el universo que ves tú, ni el universo que ve Paco, ni el universo que ve aquel. ¿Por qué? Porque todos estamos soñando, excepto el que está despierto. Y lo que está viendo es un sueño. Y en un sueño, si tú has soñado anoche, en un sueño solo le ves tú. O hay alguien más viéndole. Y en el sueño ves todo tipo de cosas, paisajes, gentes, te hacen perrerías, te dan amor, te da todo en el sueño. Y hay muchas gentes, y no hay nadie. El sueño lo estás viendo exclusivamente tú. Y está teniendo lugar en ti, y tú sin embargo no estás en él, porque estás dormida en tu cama. O sea, que estás viendo todo un universo entero que solo ves tú. Y esta vigilia igual, lo mismo, solo la ves tú. Ese universo armonioso es un pensamiento, eso no significa nada. Pero puede ser que... No, si puede ser, no. Tú hablas de qué es. Es que la nada también es un concepto, ¿no? Sí. Claro. Bueno, sí, la nada es un concepto, no existe la nada. Nada es un punto de referencia. Y la armonía también. Sí, pero la armonía tiende a confundirte mucho más que a ayudarte. Porque a ver cómo armonizas tú qué. Dices, la armonía universal. Luego sales a la calle y pisas una mierda de perro. Y entonces ¿qué? Bueno, la armonía la colocaba ahí de que tú quisieras oler bien. Oler fragancias y eso, ¿no? Despierta, hombre, despierta. La cosa es despertar. Entonces todo eso se te olvida. Se cae solo. Porque lo estás sosteniendo tú con tu pensamiento. Estás haciéndolo valer para hacerte valer a ti, para hacer valer al ego. Yo no digo que el ego sea ni bueno ni malo. El yo sea ni bueno ni malo. No digo, a nadie es una palabra que no existe en mi vocabulario, egoísta. Porque eso es una necedad. ¿Cómo vas a llamar a alguien egoísta? Le estás llamando nacido, le estás llamando que él es sus pasiones. Decir sus pasiones ya es mucho, porque él no es sus pasiones. Él se ha encontrado con que tiene 16 años, le sale la barba y tiene ganas de hacer el amor. Por eso se lo ha encontrado. O sea que no es suyo. ¿Sí? Y así todo. O sea, no son sus pasiones, no es su conocimiento, no es nada suyo, ni tiene nada que ver con él. Entonces eso es lo que hay que entender, y nada más. Dejarse de pamplinas. Los libros están llenos, las bibliotecas se caen, ¿y qué? Todo el mundo contando historias de ese tipo. Insensateces, pues así simples. ¿Comprendes? Es muy simple, ¿no? No había. ¿Qué había? Ya ni siquiera te voy a decir es un concepto. ¿Qué había? Tienes la respuesta, ¿verdad? No es una respuesta que yo te dé, en el que está escrita en un libro, ni en la Upanishad, ni en un sitio en la India. Está ahí. Muy simple. Muy simple. No había nada. Y ni siquiera había ese reconocerlo, que es lo que tú llamas conceptual. ¿De acuerdo? Cuando yo te he dicho, ¿qué había? Tú ves y no necesitas verbalizar. No necesitas decir ni esto, ni eso, ni nada. Es la respuesta esa. Deja uno que la respuesta profundice, se haga ella lo total, lo embeba y no necesita responderse. Y ya está. Todo lo demás. Me preguntaban antes que qué opinaba de Sri Sanatana Maharaj. Sri Sanatana Maharaj pues tiene grandes conceptos y él mismo por su propia voz dice, oye, si hubiera algo más allá del Parabrahman yo lo realizaría.
A mí eso me parece una declaración de alguien, de un ignorante. ¿Qué realizar qué? ¿Quién va a realizar qué? ¿Quién? Si tú no existes, si es un sueño, ¿qué vas a realizar? ¿Vas a hacer tú real a la realidad? ¿Desde dónde y con qué? Es un absurdo completo. Aquí se decía, en su camino a Dios, antaño, en una de las proposiciones que había, dice, en su camino a Dios, dice, el ser tiene que despojarse por completamente de su ser, lo que él es, porque a Dios no se entra sino como Dios. De otro modo que Dios no puede ser, es imposible entrar a Dios. O sea que en el camino a él tienes que desaparecer por completo. Eso si se quiere entender en términos de camino. Ahora, que Dios esté ahí, tú aquí, tú beneficiándote de ese jueguecito, bueno, puede quien quiera. Desde luego no. ¿Sí? Dice, que Él esté en el cielo y que nos beneficie. Todo el mundo le dice sí, que cuando alguien dice, ha muerto, ahí, toca madera, dice que nos espere muchos años. Sin saber que la muerte no es una experiencia. No es una experiencia, como el sueño profundo no es una experiencia. ¿Por qué? Porque no tiene experimentador y experimentado. No hay eso de la experiencia de la nada, como dice Serrat Macoratos. Otra manera de hablar. Yo no digo que él no comprendiera, yo no lo digo porque no lo sé, pero esas palabras denuncian eso. Yo no puedo juzgar más que lo que él dice. Otra cosa no. Muy bien. Y estamos tranquilos. ¿Quieres saber algo más? Bien, menos mal. Ahora vamos a entrar con los pasteles. ¿Alguna otra cosa? Aunque aquí no se viene a preguntar, he dicho que aquí se viene a ser preguntado. Pero bueno, el primer día siempre se consiente. Sobre todo cuando vino Paco, que nos estuvo aquí media hora cascando. Claro, ¿para qué llegué? No había manera de sacarle de la inteligencia esa. Estaba enamorado de ella y de alguna manera la ve. Me parece como de la historia de Laila y Masnun, que estaba, Masnun era uno que estaba muy enamorado de una tal Laila. Y más loco, preguntando por ella por las calles, y llegaba una cierta persona y dice, ¿has visto pasar la belleza? Una belleza excepcional. Y dice, tales detalles. Y dice, no, yo he visto pasar una simple muchacha con una verruga con pelos. ¿Qué quería decir? Que lo que él veía no era lo que veía el otro, lo veía todo él. Para reflexionar. La verdad es que tal como la abordas es como que uno no tiene por dónde cogerlo, ¿no? No porque lo eres. Si no lo fuera, bueno, podría ser aceptado. Aquí no se puede aceptar eso, claro. Tú quieres ser otra cosa que lo que eres, y eso no, aquí no se acepta. Te han enseñado a ser otra cosa que lo que eres, te han convertido en algo miserable, angustiado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí eso no se acepta, se corta por los ojos. ¿Qué mentira? Ya está. Que no es cierto lo que a uno le han dicho que uno es, claro. Pero de alguna manera uno... Pero tú quieres coger lo que eres, y lo que eres. Eso no va a coger a lo que tú eres. O sea, porque, como te decía el otro día, si recuerdo perfectamente, mientras te encuentras, ¿qué eres? Estás a la búsqueda de ti mismo, eso que suena tan bien. ¿Sí? Y mientras te encuentras, ¿qué eres? ¿Y con qué cuentas para encontrarte? No, contigo mismo, no hay dos. Es que tú no eres dos, no hay ninguna dualidad, es mentira. Bueno, el hecho es que se percibe uno desde un cuerpo. Eso parece un eso. No, es mentira. Bueno, o es una hipnosis colectiva. ¿Qué es eso? Esto es la existencia.
En concreto una rodilla. ¿Quién lo percibe? ¿La rodilla te percibe a ti? Desde aquí. ¿Desde dónde? Parece que uno. ¿Desde dónde desde dónde? ¿Desde los ojos? Mi pienso. ¿Tú tienes el tubo? ¿Tienes el tubo? Es pensado. ¿Tienes el tubo? Pues no, pues se puede fabricar inmediatamente. Trae uno de esos láseres. Claro. Es pensado. Sí, ahora te voy a hacer una pregunta, hombre. No, espérate. Te voy a hacer una ayuda particular. Sí. Te voy a poner el periscopio. Sí, esto lo va a traer. Bien. Algo que se pueda... Sí. Porque es que no me dejas donde agarrarme. Hemos fabricado uno. Javi, ponte una mano ahí en ese ojo. Vale. Mira por este. Tú, en esta punta del tubo, ¿qué ves? Aquí una boca que habla y todo. Lo ves bien, ¿no? Sí. Se mueve todo, sí. Y en la otra punta del tubo, ¿qué hay? Y no se puede ver. ¿Qué hay en la otra punta del tubo? ¿Qué hay? ¿Qué forma tiene? No pienses en nada. ¿Qué hay? ¿Ahí hay un Paco? Si se piensa... No pienses. Pues tú respondes directamente. Nada. No hay nada. ¿Qué forma tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? Ninguna, nada. ¿Sí? Bueno, pues es tu experiencia. Lo hice ese experimento de un libro que hace poco se ha publicado. ¿Sí? Que este experimento ya lo he hecho. Sí. Sí. Bueno. Pero me dejó tranquilo. ¿Pero qué había ahí en la otra punta del tubo? Nada. Entonces, ¿por qué me estabas diciendo que estaba yendo desde aquí? Porque aparenta ser un foco de atención que capta. Aparenta. Porque el hecho es que no estoy percibiendo a través de mi amiga Isabel. Estoy percibiendo a través de una entidad llamada Francisco. Y me doy por real. No. Claro, es que de alguna manera hay que... Mejor no te agarras en ningún sitio. ¿Qué había? Ni la percepción ni el perceptor son reales. No existen. El conocimiento empezó en el momento en que regresa a tu primer recuerdo. Ahí empezó el conocimiento. Y ahora pregúntate, antes de ese primer recuerdo, ¿qué hay? Eso es lo que importa. Tal como tú lo abordas. Y olvídate desde dónde percibes, o si percibes o no percibes. Todo eso no tiene significado, no te va a llevar a ninguna parte. No, eso nos refiere a lo manifestado, y ahí está toda la guisa de conocimiento que según tú cortas de raíz para acceder a ese no haber nadie. Acceder a ninguna parte, porque eso es lo que tú eres. Tú no accedes ni dejas de acceder. Si eso no se ha movido jamás. Si tú no te mueves. Lo que esencialmente soy, no lo que aparece, pues lo que aparece parece estar viajando, parece estar yendo aquí y allá. Y no te lleva con él. No, está pues cual sueño cuando uno está tumbado en la cama y toma por real todo lo que se escenifica. Y en un momento dado se despierta y anda, era un sueño. Y se te olvida el momento. No importa. Pero esa es la vivencia. Pues igual, despiertas de la vigilia y se te olvida el momento. Sí, se te olvida el momento. Pero no parece que sea tan fácil porque... Bueno, de ello estamos. Por eso has venido aquí. Sí. Sí, pero no vamos a crear más conceptos. ¿Qué quiere decir crear más conceptos? Añadir más ignorancia a la ignorancia. Eso es una cosa que Randi dice muy bien. Dice, el niño dice agua, y el padre dice, no niño, esto es el océano. Dice, ¿quién tiene razón? Dice, el niño. El padre lo que ha hecho es decirle, poner sobre una cosa que ya tiene nombre, añadirle otra. Dice, no, es que esta agua de aquí se llama mar, pero esa se llama río, y esa otra, la del grifo. Dice, es agua todo, el niño tiene razón, ¿por qué le desmientes? ¿Comprendes? Y si te echan más conceptos, es por eso que te he dicho, en el momento en que yo percibo desde aquí, estás viendo la nuca. Estás concibiendo una operación que es inexistente. Olvídate de que percibes o no percibes. No tiene ningún sentido eso. Desde otro nivel de conciencia todo apunta que sí, pero no es la experiencia de este ser humano.
Porque si las de serlas no me encontraría aquí, ni donde voy a buscar. Ah, bueno. Aun cuando a veces viene un adelanto de algo. ¿Me vas a hacer caso? Olvídate de ello. Que no olvide de ello, no puedo. No. Ahora vas a seguir barrenando. Bueno, entonces pregúntame lo que quieras. A ver, pregúntame lo que quieras. Está claro la directriz que das. De buscar a que... Ahora, otra cosa es que sea uno lo suficientemente íntegro para ser consecuente y perseverar en eso que tú sugieres. Que no... Sí, eso es como he dicho antes como era el nombre, no recuerdo, Isabel, lo que le he dicho, digo, sí, no te adornes el dolor, no le adornes. Pero los cristianos le adornan. El dolor es fuente de capital en el cielo. No le adornes, quítatelo. Que hagas eso. Son palabras de Rey Ramakrishna que decía, dice, ustedes los cristianos están locos, a fuerza de hablar de pecado, terminan yéndose al infierno. Así de simple. Sí. Dice, ni siquiera pues, disfrutan de las cosas disfrutables, porque las otras también van a venir. O sea que están locos, sí. No lo adornes, es verdad eso que te digo. Cuando uno quiere ser grande, tiende a adornar. No busques ser grande, busca ser él. Como dice Rey Randy. Yo busco la raíz. No sé si eso es... No busques ser grande, busca la raíz. La raíz eres tú. Es una búsqueda que en vez de ir hacia allá, va hacia acá. Por eso es y lo hago desde que me levanto o parezco aparecer en ese plano. Pero ahí no hay nada. ¿Eh? Como con el fuego no hay nada. ¿Eso crees tú? No hay nada aparente. Porque de perseverar ahí aparece una paz, aparece una belleza inmensa, unos valores que si la humanidad los respirara nos lucía el pelo de otra manera. Es lo que aparece. Entonces ya no, claro, porque tú ya te metes en la burbuja. Y eso es un hecho. La humanidad es un hecho. No, eso ya lo hemos pensado y parece nos creemos divididos y separados. Pero desde el donde tú pareces mirarlo, no, eso no es. Eso es una es como te decía, si te lo dije la otra vez, hay millones de burbujas en el mar, todas diciendo yo. Miles, millones, billones de burbujas, todas dicen yo. Todas dicen yo soy importante, todas dicen yo he nacido, todas dicen yo no quiero morir, todas dicen yo respiro, algunas dicen pues yo quiero conocerme, yo quiero encontrar al mar. Dice, ¿quién lo sabe? Dice, hay una burbuja sabia. Le dicen, oye, ¿cómo se llega al mar? Y la otra dice, pues siéntate ahí y empieza con el mantra. Mar. ¿Eh? ¿Y cuánto le lleva a una burbuja a ser el mar? Nada. ¿Qué es el mar? Claro, conceptualmente está claro, ¿verdad? ¿Verdad? Conceptualmente estamos, porque de alguna manera hay que comenzar. De alguna manera. Porque parece que esto ha comenzado. De alguna manera hay que comenzar. ¿A dónde quieres llegar ahora? A darnos cuenta de que somos el mar. Eso es. ¿Y cómo se da uno cuenta de que es el mar? ¿Te des cuenta o no te des cuenta? ¿Qué es el mar? Pero mientras tanto... El mar nos inquieta. Nunca mira para arriba a ver las burbujas que hay. No las cuenta. No lleva la cuenta. Ni el registro de sus obras, ni el registro de sus infortunios, ni el registro de sus placeres, ni el registro de sus ajusticiamientos. No sabe nada de burbujas. Nada. Jamás ha oído hablar de ellas. Pero los valores serían adornos de las burbujas. Sí, los valores... Sí, todo eso no existe. No es nada más que puntetamiento para hablar. Los buenos, los malos, todo eso. ¿Quién es bueno y quién es malo? De la burbuja coja, de la burbuja blanca. No valores, lo que valores humanos. Sí, pero valores como pues belleza o justicia o amor.
son monedas de cambio. Dice antaño las gentes trucaban. Dice, pues yo cuando era niña decía, te cambio 4 cromos por ese cuaderno. Y entonces aceptaba, ¿no? Este borra por ese lápiz. Y luego de mayor usan el dinero, también usan valores, belleza, justicia, todo eso que eso viene todo en función de otros. Pero cuando tú te conoces, ves que no hay nadie, ni siquiera tú. No digo belleza para mí o belleza mía, o no digo personal, sino que no hay ningún exterior. Tú vuelves al mismo planteamiento del comienzo, la otra pregunta que me has hecho antes. Antes has hablado de la armonía y ahora veremos belleza. Pero es el mismo planteamiento. Estás viendo algo, estás concibiendo algo. Pero también es verdad que tú has dicho, y ahí que hay, y has dicho, se está tan ricamente. Sí, ¿dónde? ¿Cuándo he dicho eso? En esa nada, lo has dicho tú hace 10 minutos. Has dicho, y ahí que se está... En el sueño profundo. No. En el sueño profundo. No, en la nada. En la nada no recuerdo. Está agarrado. No. En el sueño profundo se está tan ricamente. En el sueño profundo se está ricamente. Sí. Y que decías en la nada. Sí, nada, no había nada. La palabra lo dice, no había nada. Significa, nada de todo esto estaba. ¿Qué es todo esto? Lo que se experimenta. Ni la armonía, ni la justicia, ni la belleza, ni nada. Todo eso no se nombraba. ¿Qué quiere decir que no se nombraba? Que no estaba, no tenía nombrador. Entonces, nada ahí es una manera de decir todo lo que estaba ausente. ¿Qué quiere decir eso? Pues simplemente lo que he dicho. El dolor de muelas estaba ausente. ¿Qué había? Salud. ¿Se comprende? Bueno, es que a mí me da miedo. Yo lo que quiero es experimentarlo. Eso ya es otra cuestión. Eso es que no es una comprensión suficientemente amplia. Porque experiencia tendrás mientras respires. Y no es tuya, como he dicho antes. Que salga un pelo de la barba o dos no depende de ti. Que tengas instintos no depende de ti. Que seas varón no depende de ti. Todo eso es lo que tú no eres. Ni es tuyo. Si te miras en un espejo y dices qué guapo soy, eres un mentiroso, porque eso no es. ¿Qué instintos se sienten aquí? No. Están en el conocimiento. El conocimiento es la mayor de las ignorancias. El conocimiento es algo, pues mira, es como la luz esta, se apoya ahí mi cuñado en el interruptor, se corta y se acabó. El día el momento del nacimiento, el momento de la muerte, ¿qué pasa? ¿Qué queda? ¿Coinciden? ¿Y qué queda en ese momento? Nada. Todo esto tan valioso no existe. Jamás ha existido. ¿Se entiende? Que uno quiera no significa que ello sea. Uno puede querer, pero es que cuando quiere este tipo de cosas, es que no se conoce, no sabe, no se conoce así. Si se conoce a sí mismo, entonces está en paz, pero no esta paz que se puede ir, sino está en paz. Esa paz no puede, es también un valor. ¿Pero un valor para quién? Para si nadie. Tú eres no, la paz. Para nadie. Paz. En vez de lo que he dicho, digo paz. Bueno, es que quizá no te expresas bien. Quizá. En ese sentido sí. Pero no es necesario decir es un valor. Eso es lo que está de más. Pero esa paz está ahí. Porque si tú la valoras, ya has hecho de ello un objeto. ¿Comprendes? Y entonces no será nunca tuya. No, ya sé que no es mía. Claro que, o sea, está cuando no es mía, no es de nadie. Claro, y tú ahí no hay ninguna Isabel. Claro. Eso sí, así ya te vas explicando. Vale. Pues así voy entendiendo. Así sí. Trae la bandeja. Todavía nos queda uno por aquí. Se ha salvado de la quema. Tú no has cogido, ¿no? Estoy
el procesando. al mismo tiempo no puedes. Si trabaja biológico, lo de arriba... Sí, no es ninguna tontería. Mira lo de la India, los yogis, cómo saben cómo cada momento tiene su cosa. Bueno, y al final toda esta vaina no es para nadie, porque que todo este indagar no es para nadie, porque la comprensión no va a haber nadie que la comprenda, porque justamente el que desaparece es el que quiere comprender. El conocimiento se reabsorbe y con él al que conoce. Pero el conocimiento sigue mientras respiras, hijo. Lo que pasa es que ya no hay ese ego de que es alguien. Ni miedo a lo que se llama muerte, ni miedo a nada. Eso es lo esencial. ¿Ves? Pero ya tenemos algo por donde cogerlo. Que eso es lo esencial. Que no haya un miedo, que no haya una inconsciencia, una ignorancia. Por algún lado hay que comenzar. Porque si no, no tendría sentido ni búsqueda, ni nada de nada, ni... Y por eso estamos de esta manera de dialogar. Tiene sentido, por supuesto. Tiene un sentido, aunque no lo alcanza a ver uno. Tiene, pero como todo lo que tiene sentido mientras... Eso es también pone un buen ejemplo. Si a ti te han dado una dirección y es verdadera, tú la llevas a quitar el papelito. Hasta que llegas a la puerta. Cuando llegas a la puerta, coges el papelito, haces te dicen, llamas y te dicen, sí, es aquí. Entonces coges el papelito, haces un rollito y lo tiras. Porque ya sabes sí, y además estás. Tiene sentido ese sentido, pero no tiene sentido allí, no tiene sentido ahí, en ti. ¿Comprendes? Tiene sentido porque tú, por una razón, la que quiera que sea, como todos, te encuentras extraviado. ¿Y quieres la dirección? Y entonces sí, la dirección tiene mucho sentido, lo más valioso que tienes mientras piensas que estás extraviado. Si no, a ver cómo llegas. Pero nada más, o sea, no tiene un sentido eterno. Sí, no es verdad. Lo que no se puede hacer es hacer del camino, pues eso, hacerlo eterno. Se puede aceptar incluso de que hay eso, es decir, estoy extraviado y tengo que hacer un camino para llegar al lugar. Pero ese camino tiene fin. La meta es el fin de todos los caminos. Es el fin, lo que les lleva, es lo que es su razón de ser y al mismo tiempo es su fin. Ahí acaba. En ese sentido, ¿comprendes? Sí, pues uno escucha a los que cree que son sabios y dicen que no le ven fin. ¿A quién? Al camino. Pues no son sabios, ¿qué quieres que te diga? Como la historia del Palabramán. ¿Qué quieres que te digan? No son sabios. Que vengan a mí y me desmientan, pero yo no puedo decir otra cosa. No, ya bastante generoso eres. Aclarando o intentando... A ver, dice, si alguien dice que no, que yo no tengo razón, pues que venga y me lo diga, pero yo conozco eso perfectamente y si es que además es que son desmentidos por la propia naturaleza de la ignorancia, de la ilusión, de Maya, son desmentidos por ella, porque la muerte llega y se acaba el camino y todo. O sea, que mejor que antes de que llegue, ¿no? Es como decían algunos sabios de verdad, dicen, muera usted en vida, hombre, como el rey Gandhi, dice, cumpla su deber y muera. Su deber es conocerse a usted mismo y eso trae consigo su muerte. Hágalo. Ya está, dice, como en el ejército en la India. El ejército en la India dicen eso, dice, cumpla su deber y muera. Esas son las dos normas. Siempre hay los legrajes por las charlas de Madrid, seguro que sale, porque lo dice a menudo. Por eso ahí en Madrid no lo oyó nadie. Tuvo 300 auditores y excepto 2 o 3 salieron todos despavoridos. ¿Tú estuviste? No, que no, Rosa sí. Ahí en Madrid. Y Antonio Gallego también.
fue el que le trajo.